Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Seguimos con el estudio del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo número 1 y hoy vamos a continuar donde habíamos quedado. Anteriormente llegamos hasta el versículo 19 del capítulo 1 y hoy daremos continuación al versículo 20 en adelante. Entonces, antes de entrar de lleno en esta parte, quiero decirles que en esta sección de este capítulo, la sabiduría es personificada con las características de una mujer. Algunos de ejemplos de estas características es que ella tiene voz, ella puede extender la mano, ella puede dar consejo y reprensión, ella puede reírse y burlarse. La razón por la que es personificada como mujer es para que nos enfoquemos en ella y para que nos fijemos en todo lo que ella nos quiere decir. No sabemos por qué el proverbista la personificó como si se refiriera a que es una mujer la que está llamando la atención constantemente a la sabiduría. Entonces, vamos a iniciar. Dice así: la sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia: ustedes jovencitos, sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Entonces, anteriormente yo les había dicho que en este tiempo hay muchas personas que aparentemente son inteligentes porque tienen mucha información, mucho conocimiento, y hoy en día la información está a la mano de todo el mundo. No más con que entremos a Google y busquemos cómo se hacen ciertas cosas, inmediatamente encontramos información acerca de lo que nosotros deseamos hacer o emprender. Pero eso no quiere decir que realmente la persona tenga la inteligencia. No, realmente lo que consiguió fue información de cómo se hacen las cosas y le va a dar es una guía de cómo hacerlo. Pero la inteligencia requiere de preparación, requiere de conocimiento. Entonces, muchas personas se dicen ser hoy en día, por la tecnología, que son muy inteligentes, pero la verdad es que no han sido capacitados ni han estudiado a fondo de cómo se hacen las cosas. Y el conocimiento se refiere a la información de datos, es esa información tan extendida que tenemos hoy en día de cuánta cosa. Hoy hasta para hacer daños podemos aprender. Mientras que la sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento y esa inteligencia de manera práctica y significativa, en la que nosotros podamos darle solución a los problemas y tomar decisiones correctas. Entonces, siempre debemos estar atentos a que esas tres cosas se parecen, pero no son lo mismo, como les había explicado al inicio. Son conceptos completamente diferentes. No podemos confundirnos. No todo lo que parece es. Por eso es que hay muchas personas en este tiempo que crecen como la espuma, se vuelven youtubers famosos, influencers, y yo no sé qué más cosas les dirán hoy en día. Pero resulta que simplemente están llenos de información, pero no han tenido la experiencia, ni la capacitación, ni la capacidad intelectual de haber pasado por una
una escuela o una universidad y muchas veces no han pasado por la universidad de la vida, pues son muy jóvenes y al ser muy jóvenes muchas veces no tienen la sabiduría que dan los años, porque cuando nosotros entre más crecemos, pues más cosas aprendemos y también desaprendemos, porque muchas cosas que creíamos que eran las correctas, cuando pasan los años nosotros nos damos cuenta que no era. Entonces, a eso se refiere esta parte en la que estoy dando esa introducción. Y no es solamente hablando de la capacidad de las personas, y no solamente para los jóvenes, esta parte es para todas las personas, para todos aquellos que realmente necesitan reconocer que no todos lo sabemos, que realmente el sabio sabe que la verdadera sabiduría es reconocer que desconocemos muchas cosas. Entonces, es necesario estar en una constante búsqueda de la sabiduría. Nosotros sabemos que la sabiduría puede ser humana por experiencias vividas, pero viene también la sabiduría que es la más importante, la de Dios. Cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y le pedimos que nos ayude a entender ciertos conceptos o a entender ciertas cosas repetitivas en nuestra vida y que se vuelve un ciclo, un círculo vicioso y no podemos salir, pues es ahí cuando nosotros recurrimos con humildad delante de Dios y le decimos, esto me quedó grande, yo no pude hacerlo. Y es ahí cuando Dios también pone en nuestro corazón y pone en el camino personas que realmente nos sepan instruir, nos sepan guiar, porque son personas que ya tienen sus años y han vivido mucho y por las experiencias también buenas o malas pueden darnos esa ayuda. Entonces, lo que nos dice acá es que realmente debemos de buscar ayuda, debemos de dejar de decir que todo lo sabemos, que todo yo me lo sé, porque realmente el día que uno diga que ya todo se lo sabe, pues ¿qué sentido tiene vivir? Realmente, mientras más años pasan, más cosas conocemos y entendemos. Y hay conceptos y hay situaciones en la familia o en algunas amistades que creen que porque siempre se ha hecho de la misma manera, es lo correcto. Yo siempre cuento la historia de una familia que por décadas decía que tenía la fórmula de cómo hacer pescado al horno, que era la receta especial de la abuela. Pero la información se fue pasando de generación en generación y en el recetario decía, pero para que el pescado quede exquisito se necesita una sartén sin mango. Entonces pasó a muchas generaciones hasta que llegó un día en que pues llegó como a la cuarta generación y esa persona hizo un banquete en la casa, preparó el pescado, lo metió al horno, siguió con todo lo que decía la fórmula de la abuela. Cuando llegan todos los invitados, el resto de la familia, prueban y ven y dicen, quedó exquisito, exquisito, pero ¿cómo le hiciste? Si la sartén en la que horneaste el pescado tiene mango. Y aún así el pescado te quedó delicioso. Entonces ella dice, es que no habían leído bien. Abajo en el recetario decía una nota, tuve que hornear el pescado en una olla que no tenía mango porque no tenía una que tuviera el mango. Entonces muchas cosas que nosotros hacemos repetidas y que pensamos que son las correctas, a veces no lo son. Es porque estamos desinformados, porque no hemos entendido bien los conceptos o no hemos comprendido que habían cosas que parecían correctas en nuestra vida, pero que realmente no lo es. Entonces, dice, estén atentos a todo, edúquense bien,
no sean ignorantes, no odien el conocimiento, porque a veces cuando no leemos las líneas completas de nuestra vida, de la vida de la familia, cosas que se repiten, pues cometemos el error de caer y repetir los mismos ciclos. Entonces, lo que está diciendo es, la sabiduría es esa capacidad de aplicar tanto el conocimiento como la inteligencia de maneras acertadas para tomar decisiones. Entonces, ¿qué hizo la chica con el recetario? Pues ella leyó completa la información, hasta la nota que parecía insignificante, para darse cuenta que, pues, como la abuelita no tenía una sartén buena, pues tuvo que utilizar lo que había, pero no necesariamente era porque era así de necesario. Entonces, debemos de estar siempre atentos en aprender cosas nuevas. No creamos que lo sabemos todo, no creamos que la información que tenemos es la correcta. Siempre hay que estar aprendiendo, pero también debemos reconocer que nuestras antepasados o nuestras personas que son mayores, que tienen mucho camino que han recorrido en la vida, ellos nos pueden guiar. Hoy es necesario aprender. Una de las cosas que más me aterraba leer hoy en día de un artículo de la BBC es que decía que en este tiempo donde se supone que la información está al alcance de todos, es cuando más personas depresivas hay, es cuando más personas con pensamientos suicidas hay, es cuando más personas con necesidad de afecto y aceptación hay, y eso está llevando a que tanto hombres como mujeres recurran a drogas, cuando se supone que estamos en la era de la tecnología, de todo el conocimiento, pero aún así hay vacíos tremendos, porque yo creo que el verdadero conocimiento es cuando uno aprende también a conocerse a sí mismo y a derribar ciertas cosas que no son buenas en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, aprendemos que todo se es más fácil. Yo digo que la persona que se conquista a sí mismo ya lo ha hecho todo, en el sentido de cómo aprender a vivir. Entonces, no ignoremos ni desconozcamos el consejo de personas que nos pueden ayudar, de personas que nos pueden guiar, de personas que nos pueden instruir y pueden compartir sus enseñanzas y pensamientos de tal manera que nosotros podamos enderezar la vida. Entonces, a veces el orgullo llega tanto que uno dice, yo no necesito ayuda, pero cuando nos estrellamos, ahí nos damos cuenta que debí de haber escuchado el consejo, debí de haber pedido ayuda, debí de alzar la mano. Hace tiempo yo estaba en la universidad haciendo un diplomado y habían cosas que yo no comprendía, no entendía, entonces levantaba la mano y preguntaba, y me dice un compañero, ¿por qué tú siempre preguntas? Entonces le digo, pues es que si me lo supiera todo no estaría pagando por el curso. Si estoy pagando es porque necesito saber y aprender. Entonces lo mismo sucede hoy en día. No todo lo sabemos, nadie nace para ser abogado, nadie nace para ser padre. No hay una guía que nos diga cómo hacerlo. Realmente tenemos que pasar por una escuela, y la escuela de la vida es tremenda, porque si nosotros no hacemos bien las cosas desde el inicio, seguramente tendremos muchas cosas que se nos van a complicar en el futuro. Yo siempre digo que la vida se la cobra a uno siempre. Es como cuando nosotros compramos a crédito cosas. En algún momento tenemos que pagar esa deuda. Y así es en la vida. Entonces, cuando desconocemos
la sabiduría. Cuando desconocemos todas estas cosas, en algún momento vamos a pagar las consecuencias de la decisión que tomamos, buena o mala. En algún momento la vamos a tener que aceptar, vivir con ello, y hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces es necesario que nosotros escuchemos el consejo, demos la oportunidad de aprender, demos la oportunidad de que seamos enseñables. Realmente la manera más hermosa de la vida es cuando uno dispone a que puedo aprender cada vez cosas nuevas, no importa la edad, siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, a eso se refiere estos versículos, que la sabiduría, dice, toca todo el tiempo. Y yo pues pensaba, ¿por qué lo personifica como una mujer? Porque las mujeres son muy observativas, somos realmente, observamos y todo el tiempo estamos escuchando. Y las que tenemos una familia nos damos cuenta que nuestro esposo no anda bien, o que alguno de nuestros hijos algo está pasando con ellos. ¿Por qué? Porque observamos todo. Las mujeres, aunque hagamos miles de cosas, la mayoría de las veces nos damos cuenta aún de aquellas que parecen insignificantes, y uno dice, algo no está bien. Entonces yo creo que también pues por eso el proverbista lo compara como una mujer. Y también pues las mujeres somos dadas que somos las que estamos administrando el hogar, y somos las que muchas veces nos sentamos con nuestros hijos a charlar, a que ellos nos abran el corazón y nosotros podamos entrar y darle el consejo que ellos necesitan, y ojalá sea a tiempo. Y esto no va solamente para los hijos, sino para todas las personas. Cuando hacemos inversiones, cuando vamos a tener una relación nueva, cuando hay algún tipo de conflicto en el hogar o en una empresa, siempre es bueno buscar ayuda, no creerte que te lo sabes todo, porque ahí está el problema. Entonces es necesario que nosotros estemos en continuo aprendizaje y también humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Ahora dice el versículo 23, háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Lo que dice acá es que muchas veces es necesario que nos llamen la atención. Hoy en día, la mayoría de las personas no les gusta que les llamen la atención, pero lo que acá nos dice Proverbios es que es necesario que muchas veces nos exhorten y nos corrijan para evitar que caigamos en un problema terrible del cual después no podamos salir. Entonces es necesario que nosotros regañemos al muchacho. También es necesario que nosotros seamos exhortados. Muchas veces no nos gusta tener ciertas charlas con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque no es un enfrentamiento, sino una confrontación muchas veces las que tenemos, y es hablar de las realidades, de las cosas que están pasando en el hogar. Es necesario que muchas veces el hombre o la mujer se siente con el esposo o la esposa y le diga, ¿sabes qué? He visto este tipo de cosas repetitivas en ti. Por ejemplo, salen palabras hirientes de tu boca. Estás haciendo daño a la convivencia familiar. Eso está robando la paz y lo que está haciendo es separar a la familia. Entonces, aunque no nos guste, debemos escuchar y debemos poner en práctica lo que la persona nos está haciendo ver. Y si es en una empresa, pues con mucha más razón también. ¿Por qué? Porque si las cosas no están saliendo bien como deben de ser, y por ejemplo viene
el auditor, porque para eso se contrata un servicio de auditoría para que descubra en qué se está fallando en la empresa, qué métodos no están poniéndose como deben de ser en el manejo de los recursos, de los activos y en cómo se está haciendo todo lo que corresponde a llevar esa empresa, pues es tenaz. Los auditores llegan, descubren lo que está mal, pero es para que uno lo rectifique. Entonces no es solamente escuchar el regaño, no es solamente ver en qué estamos fallando, sino realmente poner en práctica lo que se nos está diciendo, es resolver a tiempo las cosas. Entonces, asimismo, habla el proverbista en todas las áreas, no es solamente el área de hacia los jóvenes, sino hacia todos nosotros. ¿Por qué? Porque es mejor ponerse colorado, como dicen, que quedar frito todo el tiempo. Entonces, es necesario que en todas las áreas de nuestra vida en que la sabiduría se refiere, porque trata todas las áreas de la vida del ser humano, es necesario que nosotros los consejos los pongamos en práctica, no solamente lo escuchemos, no sea solamente algo que oí repetitivamente, sino que yo me enfoque en ello y pueda aprender de eso. Entonces, hemos llegado hasta el versículo 24. En el siguiente episodio continuaremos con el estudio del libro de Proverbios. Muchas gracias por acompañarme. Espero que sea bendecido su tiempo y que pongan en práctica todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. La verdad, creo que cuando uno pone en práctica todo lo que uno aprende, les aseguro que les facilitará muchas cosas en la vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.